Estamos con el investigador Héctor González Palacio, que nos va a hablar del ascetismo transgénero en la tardoantigüedad. Héctor, ¿existían los cambios de género en este periodo? ¿En qué consiste exactamente el ascetismo transgénero? Sí, por supuesto que existen los cambios de género, no solo en la tardoantigüedad, también en la antigüedad. Lo que sí es que no son unos cambios libres, es decir, tienen que seguir una serie de normas que establece la sociedad para que se produzcan. Hay muchos cambios de género en la antigüedad, la tardoantigüedad, el caso de los Gali, los sacerdotes de Cibeles que se castran a sí mismos y se visten como mujeres, los cientos de metamorfosis que encontramos en la mitología clásica, pero yo me centro en el caso sobre todo del cristianismo. Y del ascetismo cristiano. Hay concretamente un grupo de individuos que podríamos considerar de sexo femenino inicialmente, que por la práctica ascética se visten, viven y se relacionan y son aceptados como hombres, o más concretamente como ascetas hombres. Es concretamente en este sector en el que yo pues me centro. ¿Y existe documentación suficiente para constatar esta existencia, para construir el fenómeno? Pues yo fundamentalmente me baso a partir de las vidas de santos, de narraciones religiosas, que se conocen como geografía, que son concretamente las geografías de las llamadas, a veces mal llamadas, santas travestidas, que son un grupo de narraciones de mujeres que por X motivos tienen que vestirse como hombres, vivir como hombres, y al final de sus días, generalmente en el momento de su muerte, son reconocidas, y entonces cuando son alabadas por su santidad, por su etcétera. Y muchos investigadores han considerado que estas narraciones son sencillamente fabulaciones, son invenciones literarias, exacto. Pero yo creo que hay una base detrás, ¿no? Real. Y eso se constata en muy pocos documentos, en alguna carta de Jerónimo, del padre de la Iglesia, en algún concilio, que también hay algún texto que menciona y que prohíbe específicamente a los ascetas, a las vírgenes, de vestirse como hombres bajo el pretexto del ascetismo. Y eso, digamos, lo dificulta mucho, ¿no? Esa falta de documentación. Pero yo lo intento completar un poco con comparación con el de otras sociedades, ¿no? Yo busco también sociedades contemporáneas, como el caso de la sociedad albanesa, como el caso de sociedades africanas, que también se producen estos cambios de género, y entonces trato un poco de comparar el fenómeno para completar un poco. ¿Y en qué contexto se da este fenómeno y qué razones lo motivaban? Se da fundamentalmente en el contexto del Mediterráneo oriental. Encontramos geografías de este tipo que están en la zona de Egipto, en Asia Menor, en Siria. Hay alguna en el caso del Mediterráneo occidental, pero sobre todo en el Mediterráneo oriental, y yo creo que se desarrolla el fenómeno sobre todo entre, más o menos, podríamos decir, siglo III, siglo IV, siglo V, ¿no? Sobre por qué se produce este cambio, yo identifico dos razones, dos hipótesis, que son complementarias. La primera de ellas es el tipo de filosofía, es decir, nos encontramos en una sociedad en la cual el platonismo está muy inculcado. El platonismo, básicamente, el pensamiento platónico cree que hay un mundo de las ideas, ideal, y un mundo terrenal. El mundo de las ideas, digamos que es donde está Dios, y el mundo terrenal es una imitación. Entonces, el objetivo del ascetismo, de la práctica ascética, es intentar alcanzar ese mundo divino en tierra. Eso por un lado, pero es que por el otro también tenemos que tener en cuenta que la sociedad de la antigüedad es una sociedad muy jerárquica, en el sentido de que cree que lo más perfecto puede ser Dios o los dioses, después está el hombre, después está la mujer, después están los animales, etcétera, ¿no? Entonces, para una mujer alcanzar a través del ascetismo la perfección en Dios, tiene necesariamente que pasar por el estado intermedio del hombre. De hecho, la aparición de una santidad femenina no sucede hasta mucho tiempo después. Y por el otro lado hay otra cuestión, y es que en la antigüedad también se entiende que la mujer, la función fundamental de la mujer es la procreación. Tener hijos legítimos para su marido, para su futuro marido, en el caso de que sean vírgenes.
¿Qué pasa? Que no, digamos, no está la mecánica de una virginidad permanente. El cristianismo tiene como innovación pues que favorece, ¿no?, una virginidad permanente. Considera que es algo bueno el permanecer virgen toda la vida. ¿Qué pasa? Pues que las mujeres que ven interrumpida su fecundidad, ¿qué ocurre con estas mujeres? Pues en muchas ocasiones, y también pasa en muchas sociedades similares a la sociedad antigua, que tienen estructuras pues, de parentesco, etcétera, similares, lo que sucede es que esta interrupción de la fecundidad supone una masculinización. Sucede, por ejemplo, también el caso de Albania, de la también mal llamada vírgenes juradas, que también la base de su cambio de género de mujer a hombre está también en la virginidad permanente. Ajá. ¿Y cómo se manifestaban físicamente estos cambios? La diferencia fundamental es que nosotros concebimos que un cambio de género tiene que estar motivado por un cambio en los órganos sexuales. Es decir, tiene que haber una operación. Esto durante mucho tiempo no ha sido así, básicamente porque los procesos de vaginoplastia, de faloplastia no existían. Claro. Entonces, hay otros procesos igual de importantes, a veces incluso más importantes que los propios genitales, como son, por ejemplo, el vestido. Es decir, el cambio de vestido tiene un significado muy importante a la hora de definir el género. El vello corporal, la forma del cuerpo, etcétera, el corte de pelo, es decir, son elementos que tienen un significado. Por ejemplo, en el caso de los sacerdotes de Cibeles, ellos no se castran para parecer que tienen una vagina, sino que probablemente se castran para que su cuerpo, digamos, adopte, sobre todo en el caso de que sean eunucos, jóvenes castrados, preadolescentes, para que su cuerpo adopte pues formas femeninas, etcétera. Y por último, ¿qué estrategias propone en su investigación para comprender por qué sucedía este ascetismo transgénero? Pues yo sobre todo, a la hora de estudiar esta geografía, la mayor parte de los investigadores lo han abordado desde un punto de vista literario, es decir, haciendo pues un análisis de lenguaje, haciendo análisis de los temas, etcétera. Yo propongo sobre todo adoptar un punto de vista más antropológico. Parto en muchas ocasiones de cómo se entienden las relaciones familiares, porque me parece que son una parte fundamental de la sociedad antigua, como he dicho, de esta cuestión de la fertilidad en el caso de las mujeres. Y también la comparación con otras sociedades, ¿no? Cómo otras sociedades pueden ser, digamos, fuente de inspiración para intentar comprender ese fenómeno. Muchísimas gracias, Héctor González, por introducirnos en este interesante tema. Gracias a vosotros.